Yo soy Fernando Adrià, soy cocinero y estamos en la Bulligrafía, uno de los proyectos del Bulli Foundation. Esto es, ¿qué es el territorio? ¿5 metros o 5.000 metros? ¿Qué es el territorio de hoy o de hace 1000 años? Hablar del territorio es un tema siempre muy manipulable. Aquí donde estamos, esto era la antigua Roma. Esto era Grecia. En los últimos 7 años yo he estado más en Japón que en Girona. Entonces, ¿el territorio qué es? Nuestro entorno sentimental, emocional, nuestro entorno geopolítico, nuestro entorno geográfico. ¿De qué hablamos? ¿No? Es importante tal. Está claro que todo esto te influencia, pero hoy en día, en la época de Internet, todo esto es otra manera de entenderlo. Hace 100 años todo esto tenía un sentido muy diferente del de ahora, hace 50 diferente, tal. Está claro que yo pienso más como un barcelonés, como un catalán, como un español, como un europeo, que como un ruso. Pero esto no significa que uno pueda decir que solamente está influenciado por su territorio. ¿Su territorio qué es? Su territorio. Cuando uno se dedica a crear, este concepto es diferente. Es como si dijeras que yo admiro si hacía pintura catalana. ¿Vale? No, es un secundario. Que lo más importante cuando uno se dedica a crear es crear. A partir de aquí las influencias, bueno, son, como he dicho, diferentes. Tú ten en cuenta que el primer libro que hicimos se llamaba El sabor del Mediterráneo, donde la influencia del territorio fue increíble. Es decir, esto casi nadie lo conoce, pero la primera cocina, el primer estilo de cocina que se hizo en el Bulli era el sabor del Mediterráneo, que era el territorio. O sea, nosotros éramos radicales. Esto del kilómetro cero lo hacíamos en el año 88-89. Pero claro, esto tiene unas limitaciones. Cuando uno se dedica a crear, no se puede poner limitaciones. Si te ponen limitaciones, no eres libre. Y entonces, claro, es una actitud diferente. Pero vuelvo a decir, yo soy más de freír, de hacer a la plancha, que de hervir al vapor. Yo, sobre todo, mira, para hablar de territorio tendrías que comprender el origen y la evolución humana. Fuera de antropólogos y arqueólogos, el 99,99,99% de la gente no sabe quién es el Homo habilis. ¿Cómo me vas a hablar tú a mí de territorio si no sabes quién es el Homo habilis? Es imposible, porque no sabemos de dónde venimos. La gente no puede hablar de territorio si no sabe que se estuvo 2 millones de años, para dominar el fuego. Es decir, durante 2 millones de años no se cocinó sin fuego. Entonces, o que la cerveza no es belga, la cerveza es de Egipto, que el vino no es francés, es de Mesopotamia. Todo esto es importantísimo para comprender tu territorio. Entonces, claro, hay territorios como donde estamos que tiene una cronología súper importante. Y hay otros territorios, por ejemplo Estados Unidos, donde la cronología es mucho más pequeña. Pero si vamos, por ejemplo, a México, es increíble. La cultura maya, azteca, tal, es seguramente tan importante, o casi tan importante, como la cultura de Egipto, ¿no? La civilización de Egipto. Entonces, es muy importante comprender todo esto. Creo que hay mucha manipulación por los sentimientos y las emociones. Yo soy del Barça y solo veo el Barça. Para mí el fútbol es el Barça. Es lo único que es. Bueno, entonces creo que no podemos solamente reflexionar con las emociones y sentimientos. Es importantísimo.
te vuelvo a decir, yo qué sentimiento tengo. Mira, durante 25 años de mi vida, viví 6 meses en Barcelona, 6 meses en Calamonjoy, Girona y Barcelona, que son dos provincias diferentes, en una ciudad como Barcelona y en un lugar donde no vive nadie. Si en Calamonjoy éramos 10 personas, hay 10 vecinos. Durante los 6 meses que estaba en Barcelona viajaba. Entonces, claro, es muy diferente esto a una persona que está en su pueblo y no ha salido nunca de allá. Bueno, es que usted que conoce esto, entonces, claro, y no sabe nada de la historia, y se cree que Italia tiene 1000 años. No, Italia tiene 200 años. Donde lo que llamamos Italia ahora, ¿vale? Sí que tiene 1000 años, pero Italia como país, como un sujeto geopolítico, tiene 1000 años. Hay 200 años, si llega. No me manipules, la pizza no es italiana. La pizza, su origen es donde ahora es Italia. Y seguramente dicen los italianos que es del reino de Nápoles, ¿no? Entonces, claro, la visión de tu territorio, de tu cultura es muy diferente, ¿eh? Pero depende, pues ya te digo, es decir, es posible que tú estés en un pueblecito y el contexto es muy diferente. Claro, tú fíjate, el contexto del kilómetro cero, ¿no? Para una persona que viva en Milán no puede ser el mismo que para uno que vive en un pueblo costero de Italia. Porque resulta que 6 kilómetros cero, los de Milán no tienen que comer pescado, solo de río. Entonces, ¿qué hacemos? O, fíjate, en un lugar donde no se puedan plantar viñas, no tiene que ver el vino. Entonces, todo esto hay que ponerlo en el escenario, si no es una manipulación continua sobre la realidad. Solo podemos amar el territorio si lo comprendemos. Y la gente no lo comprende. Se queda en su momento aquello muy concreto. Bueno, esto es otro tema complejo. Hay que tener bien los términos y sobre todo habría que diferenciar muy claramente lo que es la cocina para alimentarnos y lo que sería una cocina, la cocina para hacer una cuestión no gastronómica, es decir, un hedonismo. Esto por dos temas. Entonces, estas cocinas han tenido diferentes caminos. Es decir, la cocina para alimentar está desde el Homo habilis. La cocina para, no, como actitud hedonista o gastronómica, está desde que hay civilizaciones, desde que hay clases sociales muy marcadas. Podía empezar en el Neolítico, pero en verdad, ¿vale? Con las primeras civilizaciones hay gente con más poder económico que come mejor, como ahora. Es verdad que se ha democratizado mucho en comparación con hace 50 años. Hace 50 años a un restaurante de 3 estrellas tú no ibas. Si no eras periodista, ni yo, ¿eh? Iban otro tipo de personas y tal. Pero es verdad que son dos brancas. Entonces la tradición, para mí solo se habla cuando estamos hablando de cocina para alimentarnos en las clases sociales populares, tal. Esto es la tradición. Si lo vamos al arte culinario, cocina hedonista, estamos hablando de cocina clásica, que son dos historias muy diferentes y tal, que siempre se cruza. Máximo Bottura puede hacer una pizza, pueden hacer en la cocina popular, y puede pasar que en una casa tú hagas un ravioli de ostras con tuétano, que sea una receta, ¿no?, de Máximo Bottura. Se mezcla, el gazpacho es popular, pero ahora se hace en los restaurantes de arte culinario. Entonces todo esto, tal. Es verdad que hay una cuestión maravillosa para reflexionar, ¿por qué en la cocina que hacen las clases populares en los últimos 100 años, al menos en España, creo que en Italia también, en Francia, en Europa, no han quedado elaboraciones como algo tradicionales? Hoy en día, se están creando platos en casas, gente que se divierte, que tal, pero no queda. Que todos los platos que llamamos cocina tradicional son platos que se han hecho igual que hace 100 años, lo mínimo, fuera de excepciones.
Es muy interesante esto, ¿por qué ha pasado? Es decir, hay tanto que no se incorpora. Esto una. Dos, cuando hablamos de cocina tradicional, si vamos para atrás, ¿cuántos años? Ni en Milán ni en Barcelona se come un 0,000,1% de las elaboraciones que se comían hace 500 años. Tú coges un libro de Bartolomeo Scapi o un libro de el Sansoví, aquí en Cataluña, y ves que se comía en los dos lugares y pocas se comen igual que ahora. Así diríamos, hay cosas que se quedan, hay cosas que no. ¿Por qué? Y hay que tener las ideas muy claras. Si tú vas a España y vas a comer tapas, ¿no? Y comerás una de las más tradicionales, son las croquetas, ¿no? Y normalmente siempre te dicen, no, estas son las recetas de mi abuela, ¿sabes? No. Pues las croquetas no son ni de tu abuela, ni son españolas. Son francesas y de la corte. Y es que me estás diciendo, que sí. Se hacen con bechamel, y bechamel es francesa. Y se crearon en la corte, la bechamel. No se creó, bueno, en las clases populares. Esto es muy importante para que tienes que comprender. Y la riqueza de la cocina creada por las clases populares es brutal. Sí, hay cosas increíbles, ¿no? Pero ya no nos confundamos, por ejemplo, el hojaldre lo crearon las clases populares o lo crearon, ¿vale?, cocineros profesionales, y que su primer destino era las clases altas. Todo esto, el problema que hay es que no está bien explicado. ¿Por qué? Porque esto no ha sido holístico. Es decir, los historiadores han ido por su lado, los periodistas por otro, los cocineros por otro, los arqueólogos por otro, los botánicos por otro, y no hay un trabajo conjunto. Entonces, tú coges los mejores libros de historia de la cocina y no tienes muy claro si son cocina para alimentarse puro y duro, para una cuestión hedonista. Si es cocina que se va a hacer en las casas o en lugares públicos. Si se hace con la voluntad de ser creativa o no. ¿Y quién la crea? Todo esto no hay información, porque libros de historia sobre la cocina y lo que hay alrededor, yo no he encontrado hasta 1900. Entonces, claro, ¿qué pensaban en 1800 de la historia? Y además toda la historia del arte culinario, historia del arte culinario versus gastronomía en la aristocracia, la burguesía, en restaurantes. Está súper confundida todo esto. Sí, pero este antropólogo seguramente no sabe qué era un restaurante y de dónde sale un restaurante. Este es el problema. Entonces este antropólogo hablará de la alimentación como algo, ¿vale?, de alimentación. Pero yo no me dedico a la alimentación, ¿eh? Ninguno de los cocineros que tú has entrevistado se dedican a una cocina para alimentarse. Se dedican a una cocina para algo hedonista, que esto es totalmente diferente. Entonces, ¿qué era un restaurante? ¿La gente sabe que era un restaurante? El 99,99% de la gente no sabe que era un caldo. Un restaurante era un caldo. En 1400 hay libros que lo explican. Y la gente, tú le preguntas, ¿desde cuándo hay restaurantes gastronómicos? ¿Desde cuándo hay restaurantes con una finalidad de hacerlo muy bien, en sitios públicos donde se comiera tal? Muy bien. Igual se piensa que tiene 3000 años, no. Podía haber tabernas que dieran una cierta calidad, más o menos. Pero un restaurante gastronómico, como entendemos un restaurante gastronómico, tiene 200 años, en Occidente. Entonces, el antropólogo más importante del mundo no dialoga con un cocinero. Y con todo el respeto del mundo, bueno, él no comprende esto.
Es como yo no comprendería al Homo habilis si no hablara con antropólogos y arqueólogos, que es lo que hago. Yo te puedo explicar una cierta historia, es decir, origen y evolución de la cocina, no porque yo lo sepa, sino porque me lo han explicado arqueólogos, antropólogos de nivel mundial. Entonces, este trabajo holístico es el que falta. Porque mira, la gente habla de cocina, 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 y no habla del servicio. No habla, parece que no existe el servicio. Pero, ¿desde cuándo hay servicio? ¿Desde cuándo? Público y privado, privado y público. El concepto, ¿cuándo nace? Porque al principio, ¿no? El Homo habilis cocinaba para él, ¿no? O también para los niños. Si cocinaba para los niños ya estaba sirviendo. Entonces ya hay un componente tal. Pero en verdad el servicio, como servicio, no hay hasta que hay clases sociales. Entonces todo esto hay que explicarlo porque hay dos vertientes muy importantes, que es la alimentación. Cómo nos han alimentado los humanos, tal, y cuando la cocina no ha sido para alimentarnos, sino ha sido para la cuestión hedonista, o lo que yo puedo llamar actitud gastronómica. Pero dentro de la actitud gastronómica no puedes separar solo la cocina de lo que es el espacio, el servicio tal. Y cuando decimos la cocina, ¿cocina para qué? Para elaborar comida o bebida. Es decir, cuando tú elaboras bebidas, ¿estás cocinando? ¿O qué estás haciendo? Ostras. Es decir, cócteles, ¿quién los hace? Cocteleros. ¿Y los cocteleros qué son? Cocineros, ¿no? Claro, si no comprendemos todo esto, tal. Esto es lo que hacemos aquí. Llevamos 3 años reflexionando sobre todo esto, para que cuando tú me preguntes, ¿vale? Esto que me estás preguntando, no te diga que mi madre era la mejor cocinera que yo he conocido. Claro, faltaría más. Mi madre era la mejor cocinera del mundo. ¿Sabes? Del mundo. Porque la quería tanto, ¿vale? Que faltaría más. Pero si yo me pongo a un nivel objetivo, como cocinero, no era la mejor cocinera ni del barrio. Entonces, tenemos que ser objetivos porque si no... Entonces, el sentimiento de emoción versus, ¿vale? Pragmatismo es complejo. Bueno, espera, esto es muy ligado con los medios de comunicación. ¿Tú sabes cuál fue el primer programa de cocina de un restaurante de estrellas Michelin que se hizo? ¿No? ¿Lo sabes? Pues lo tenías que saber. ¿Cómo me puedes hacer esta pregunta? ¿Vale? Porque tú en tu memoria que tienes Masterchef, ¿no? Tal. Año 54, 1954. Raymond Olivier ya hacía programas de televisión en Francia. Entonces, ¿qué me estás diciendo esto? ¿Que es ahora? ¿Cómo que ahora? No, ahora hay más focos. Es verdad que los medios de comunicación han hecho que esto sea mucho más rápido de divulgar. Y tienes razón que hay un nivel de clase media alta que se ha incorporado al mundo de la gastronomía, al mundo del hedonismo, que antes no existía. Y que se ha convertido en algo mundial. Claro, tú antes, cuando escribías algo, era para normalmente tu ciudad. Ahora es para el mundo. Si tú eres un gran periodista, esta entrevista, ¿vale? Podría verla en el mundo mundial. Y si a la gente interesa lo que yo digo, esto antes no pasaba. Entonces, hay una serie de hechos que hacen que esto se agilice mucho, ¿no? Pero es verdad que desde siempre la gastronomía y la alimentación también, ¿no? La actitud gastronómica y al alimentarse han formado parte de la sociedad. Hasta los momentos de pobreza había una mesa o una piedra, ¿sabes? No, y estabas alrededor. Entonces, hoy en día el tema mediático, el tema del mundo tan
conectado que vivimos lo hace muy diferente. Pero vivimos en un momento de desinformación. Información, es decir, estamos intoxicados por tanta información y tal. Pues, claro, te estoy diciendo que me juego lo que quieras. Que tú preguntas a los 80 cocineros que has preguntado cuál fue el primer programa de cocina y no lo saben. Tú sabes que Michel Guérard hacía programas de cocina y se vestía de mujer, de humor, programas de humor. Era humor, era genial. Hay vídeos y tal. Tú sabes que Michel Guérard en los 70 ya hacía un consulting de Findus en Nestlé. Si no sabes esto, parece que todo pasa ahora. Entonces tienes que tener este contexto, porque cuando hablamos de restauración gastronómica o de gastronomía privada al máximo nivel, durante 400 años tienes que hablar siempre de Francia, en el mundo occidental. Esto es otra, mundo occidental. Como me hables de Japón, China, no tenemos cultura para contextualizar.